Tomen asiento, por favor. Al Dios de toda gracia. Amén, Señor. Nadie puede desconocer que hay momentos donde no provoca orar, no provoca leer la palabra, y lo único que podemos hacer es llorar. Esas cosas pasan. Yo quiero que usted entienda que yo estoy con usted cuando usted se siente así, y quiero acompañarlo y darle las gracias por su acompañamiento a los que acaban de venir. Había dicho algunas cosas antes. Gracias por cada mensaje y cada persona, cada hermano que se preocupó por lo que pasa. Y aunque yo estoy físicamente aquí y mi corazón está allá, voy a dejar que, como debo hacer siempre, que sea el Espíritu Santo que dirija este mensaje. Amén. Porque no es fácil hablar de estas cosas. El día de hoy íbamos a comenzar una nueva serie de prédicas sobre las 5 solas de la Reforma, porque esto es un tema fundamental que toda iglesia evangélica debe conocer: el por qué creemos lo que creemos y por qué la iglesia de Cristo en un momento había perdido la dirección de la palabra y recuperó la palabra. Usted, como cristiano evangélico, debe saber cuáles son los fundamentos de la fe y dónde están establecidos en la palabra de Dios. Son las 5 solas de la Reforma, que durante 5 domingos lo vamos a estudiar a partir de la semana que viene. Al que no lo conozca, son 5 solas: la sola fe, la sola escritura, sola gracia, solo Cristo y solo a Dios la gloria. Durante 5 domingos vamos a estar estudiando este apasionante tema, porque es necesario que la iglesia conozca lo que cree. ¿Por qué, pastor? Es aburrido estudiar la palabra. Oseas capítulo 4 versículo 6 dice: por mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y aquí en esta iglesia, que usted sabe que tenemos el compromiso de ser evangelistas, de evangelizar, el compromiso de esta iglesia es enseñar la palabra de Dios. Amén. Y nosotros vamos a enseñar la palabra de Dios. Vamos a enseñar, porque no queremos que nadie sea destruido por el enemigo. Queremos que nadie sea confundido. Queremos que estudie la palabra para que usted no salga engañado de ningún lugar. Amén. Amén. Pero hoy vamos a compartir una palabra que tiene que ver con los acontecimientos que ocurrieron en mi país, sobre todo en mi ciudad natal. La verdad que cuando estaba meditando, decía: Señor, una palabra para compartir, ¿de qué podemos hablar? ¿Qué cosas puede uno decir? Y me llevó a uno de los libros muy poco predicados en las iglesias, lo cual es una lástima, porque es un libro que tiene riquezas teológicas profundas. Es un libro muy poco predicado, pero que habla exclusivamente después de una tragedia nacional. Este libro lo escribió el profeta Jeremías, según algunos teólogos, y se trata de lo que pasó en Jerusalén después de que Jerusalén fue invadida por los babilonios y fue destruida. Y todo el estilo de vida que ellos una vez conocieron les fue arrebatado. Algo así como lo que pasó, ¿no? Vamos a parecernos a esto. Vamos a ubicarnos, porque la realidad de la palabra de Dios es para todos los tiempos. Amén. Y su mensaje es desde el comienzo hasta toda la eternidad. Amén. Quiero pedirle que me acompañen al libro de Lamentaciones. El mismo título lo dice: Lamentaciones, capítulo 1. Vamos a leer 2 textos de este mismo libro. Está después de Jeremías en el Antiguo Testamento. Lamentaciones, capítulo 1, y nos vamos poniendo de pie para leer la palabra del Señor. Lamentaciones, capítulo 1. Está después del profeta Jeremías. Lamentaciones, capítulo 1. ¿Lo tenemos todos? Muy bien. Después, los que todavía están buscando pueden ir incorporándose. Lamentaciones, capítulo 1, y vamos a leer. Primero vamos a leer el versículo 1 y siga conmigo la lectura. Son 3 textos. Lamentaciones, capítulo 1, versículo 1 en adelante. Dice así la palabra de Dios. La leemos bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Cómo ha quedado sola la ciudad populosa, la grande entre las naciones? Se ha vuelto como viuda, la señora de provincias ha sido hecha tributaria. Amargamente llora en la noche y sus lágrimas están en sus mejillas. No tiene quien la consuele de todos sus amantes. Todos sus amigos le faltaron y se volvieron enemigos. Versículo 6. Desapareció de la hija de Sión toda su hermosura.
Sus príncipes fueron como siervos que no hallan pasto, y anduvieron sin fuerzas delante del perseguidor. Y vamos ahora al capítulo 3, un poquito más adelante, capítulo 3, versículos 21 al 24. Dice así: esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por tu santa palabra. Gracias, Señor, por el privilegio que nos da de reunirnos aquí, sanos y salvos, por las bendiciones que tú nos has dado, porque la vida es como niebla y en cualquier momento se nos puede ir. Por eso, Señor, debemos aferrarnos cada día a ti, amarnos los unos a los otros como tú nos amas, vivir la vida aferrados a ti, Señor, porque esta vida es un soplo, es un aliento nomás. Es como la hierba que la ves crecer y después no está. Por eso te pido, Dios, que nos ayudes a reflexionar sobre este capítulo que acabamos de leer, y sea tu Espíritu Santo extrayendo la enseñanza que hoy tú quieres hablarnos. Amén. Oramos y te damos gracias en el poderoso nombre de Jesús. Te pido que tomes control de mis emociones humanas y que en ningún momento se vea interrumpido el mensaje, sino que tu gloria se manifieste para honra de Cristo Jesús, Señor nuestro, en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice amén. Tomen asiento, mi amado hermano, por favor. ¿Sabe? Antes de comenzar a explicar un momento qué está diciendo el profeta aquí, ustedes saben que el profeta Jeremías lo conocían como el profeta llorón. ¿Sabían eso? ¿Alguien lo sabía? Amén. Porque lloraba por lo que Dios le mostraba. Le tocó vivir un tiempo de castigo, de ansiedad, de angustia, porque el pueblo no había sabido seguir la voluntad de Dios. Y muchas veces, cuando nosotros somos víctimas de nuestro propio pecado, no llegamos a entender las dimensiones de las consecuencias que podemos vivir. Por eso, cuando voy a poner algunos ejemplos que quizás no tengan que ver con lo que va a ser el tema principal, pero voy a ilustrar la idea, ¿no? Por ejemplo, cuando uno toma la decisión de emprender una relación sentimental, pensando que la persona que tiene al lado es la ideal, la correcta, y resulta que después vive cosas y dice, esta persona no era para mí. Pero las personas que realmente son correctas también van a vivir pruebas. ¿Por qué? Porque el enemigo quiere destruir lo que Dios une. La Biblia dice, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. ¿Y por qué el hombre termina separándolo? Porque el hombre termina cediendo su voluntad antes que la voluntad de Dios. Pero saben, hablando de estas cosas, nosotros terminamos siendo víctimas de nuestro pecado, de las consecuencias del pecado. Si alguien pregunta ante una tragedia como la que pasó en Venezuela, ¿por qué? ¿Dónde estaba Dios en momentos así? ¿Y por qué Dios permitió que esto pasara? Uno se pregunta eso, y es natural que el hombre haga estos cuestionamientos porque tiene una imagen distinta de Dios. Piensa que Dios está allí para sobarle el pecado y dejarle que Él siga viviendo como Él quiera, y cuando vengan los momentos oscuros recién acordarnos de Él. Y nos olvidamos cuando hay momentos lindos, momentos de bendición, momentos donde he logrado cosas gracias a Dios, donde he salido de una adicción, donde he superado una relación dolorosa, donde he cambiado mi estilo de vida porque el Espíritu Santo ha obrado, y yo a veces me olvido que esos son motivos para dar gracias a Dios. Porque lo otro que podríamos preguntarle sería lo siguiente: ¿por qué Dios estaría con una persona miserable como yo? Esa sería también otra pregunta para hacernos. Si yo soy una persona pecadora, ¿por qué en vez de cuestionar que Dios no está, por qué Dios estaría en primer lugar con alguien como yo? Siendo que soy una persona imperfecta, que le ha fallado una y otra vez. ¿Y por qué Dios? ¿Será que Dios es masoquista? ¿Qué hace Dios estando con un ser como yo? A veces no queremos reconocer lo malvado que es nuestro corazón. ¿Sabe? Cuando Dios le dijo a Satanás, ¿has considerado mi siervo Job? ¿Han leído esa parte? Es perfecto en todos sus caminos. Y Satanás, ¿qué le dijo? Quítale todo lo que tiene y vas a ver cómo te niega. Le dijo el diablo, ¿no? Y así pasó. Pero ¿por qué Dios se dio ante la presión de Satanás? ¿Acaso Dios no sabía que él era ya perfecto? Porque las pruebas que Job iba a vivir iban a madurar su fe.
Amén. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes todas las bendiciones que Dios te puede dar, a veces te olvidas de que tu seguridad no está en las bendiciones, está en Dios. ¿Estamos aquí, iglesia? Amén. La seguridad de lo que tú tienes, de tu fe, no es lo que tú tienes, es Dios. Amén. El que te dio las bendiciones. Hoy que tú estás seguro, no es porque tengas casa, una cuenta bancaria, una carrera, no. Porque si te quitaran eso, vos sigues siendo tú, ¿no? Pero Dios sigue siendo Dios. Y Él va a estar contigo, tengas o no tengas. Y esa es tu seguridad. Amén. Y cuando Job reconoció que su seguridad no estaba puesta en Dios, siendo Dios que le dijo que era perfecto en todo su camino, ¿qué dijo Job? En Job 44, he aquí que soy malvado. Y muchas veces nosotros escuchamos decir, ¿por qué Dios mató inocentes? Y esto que voy a decir tal vez es un poco impopular. ¿Por qué Dios mató inocentes? Nadie es inocente. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están separados de Dios. Pero esto no estoy tratando, no me malentienda, porque no estoy tratando de racionalizar la tragedia. No estoy diciendo que Dios tiene la culpa porque todos son pecadores y tenían que morirse. No digo eso. Lo que estoy diciendo es que a veces las consecuencias de nuestros pecados nos alcanzan y a veces somos tan insensatos que pensamos que vamos a vivir para siempre y despreciamos las oportunidades que Dios nos da para salvarnos. Mucha gente piensa que va a morir de viejo en una cama de hospital y recién ahí se va a arrepentir y no sabe lo que el día de mañana nos puede traer. Por eso cada instante, cada respiro, cada vida es de agradecer, mis amados hermanos. Para empeorar las cosas, el día miércoles 24 de junio era un día feriado, o sea que todo el mundo estaba en casa. Es distinto cuando sea un día laborable donde la gente está en el trabajo, se cayó la casa pero está en el trabajo, pero todo el mundo estaba en su casa. Y eso ocurrió. Una vez le preguntaron a Jesús también lo mismo. En Lucas capítulo 13, Jesús le dijo, no piensen que ustedes son menos pecadores que aquellos que se les cayó la torre de Siloé encima. Ellos no son más pecadores que ustedes, pero si ustedes no se arrepienten, morirán igualmente. O sea, se perderán si ustedes no saben apreciar las vidas o la vida que Dios le da. Porque yo digo las vidas porque una vez cuando salen vivos de una tragedia como que vuelven a ser. Y esa vida que Dios nos da, o cuando sale de un vicio, sale de una adicción, de un estilo de vida que te pudo haber llevado a la muerte, cuando Dios te saca de ahí, es como volver a nacer. Entonces toda persona que está siendo en este mismo instante rescatada de los escombros ha vuelto a nacer. Es una oportunidad que Dios le ha dado a esa persona. Otro podía cuestionar, ¿y será que Dios no le dio oportunidad al otro que sí se murió? No lo sabemos. No podemos detenernos a analizar eso allí. No sabemos cuántas veces Dios le habló y dijo que no y simplemente ya está. No podemos racionalizar esto. Lo que sí podemos hacer es reflexionar. ¿Y por qué queremos reflexionar? Porque el profeta, cuando se encuentra que se ha cumplido la profecía de que Jerusalén fue destruida, él no tenía palabras para poder describir. Muchas veces nosotros pensamos que nunca nada malo nos va a alcanzar. Jerusalén era una ciudad próspera, bendecida, y tenía la protección de Dios. ¿Qué le podía pasar a esa ciudad? Pero ¿qué pasa? La soberbia, el orgullo, la vanidad, la saciedad de pan, como decía Ezequiel 16, que le pasó a Sodoma y Gomorra. Todas estas cosas hicieron que se olvidaran de que no depende de nosotros, sino de Dios. Y que nosotros tenemos que tener una actitud de humildad ante Dios. Si Dios nos permite alcanzar cierto estilo de vida, cierto grado académico, ciertas riquezas, deja la soberbia de lado, sé humilde. Amén. Jesús dijo, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Amén. Pero ante esta tragedia uno piensa esperar que la sociedad aprenda de esto, no que sea una tragedia más. En el año 1999, el 15 de diciembre, en La Guaira llovió como no había llovido en casi 2 años. Un solo día. Imagínense la cantidad de lluvia que cayó en un solo día. Literalmente, los cerros de La Guaira se vinieron abajo. Se vinieron abajo. 10.000 personas muertas, desaparecidas. Nadie sabe qué pasó. Y ahí uno se pregunta, dentro de unos años, ¿habremos aprendido esto? ¿Qué lección nos trajo ese deslave? Aparte de que las familias fueron separadas, mucha gente murió, ¿qué otra lección nos da? Debemos pensar en que nuestra ciudad sea fuerte, en ser solidarios los unos con los otros, en dejar el egoísmo, en no permitir que el pecado nuestro nos alcance de tal manera que nos deshumanicemos, porque eso es lo que hace el pecado, deshumanizarte. ¿Sabe qué? No aprendimos. En el año 2015
2016, Venezuela empezó a vivir la escasez de papel higiénico, ¿se acuerdan? Empezamos a vivir todas esas situaciones difíciles. Mujeres se caían, se agarraban a piñas en una farmacia para comprar pañales. Pasaban horas y horas y horas para buscar un medicamento, un pote de leche en polvo para los niños. Todo esto lo vivió Venezuela. Pero ¿qué aprendimos de ahí? Porque la tragedia tiene dos cosas: o saca lo mejor de nosotros o saca lo peor de nosotros. Y desafortunadamente, en la gran mayoría de los casos, termina sacando lo peor de nosotros. Gente que hasta hace poco estaba revolviendo los escombros, no para buscar vida, sino para buscar qué robar. Entonces la tragedia nos tiene que llevar a la reflexión. No tiene que llevarnos a seguir siendo quienes somos. Tiene que llevarnos a decir: oye, mira todo esto que pasó. Yo no tengo por qué seguir este mismo camino de vida. Gracias sean dadas a Dios que yo pude haberme muerto, estar ahí. Yo pude ser uno de ellos que está gritando pulmón abierto con todo el polvareda y todo esto. Es más, veía que una médica española decía que es inadecuado cuando un sobreviviente de un derrumbe se le saque así nomás y ya está, y no pasó nada. ¿Por qué? Porque los vasos sanguíneos y todo lo que le pasó, cuando la estructura lo aplasta y cuando vuelve a circular la sangre, circula tan rápido y circula todo que le puede dar una embolia y termina muriéndose. Entonces, ¿qué decidieron los paramédicos para evitar que eso ocurra? Mientras la persona está siendo aplastada, le pasan suero líquido para que vaya el cuerpo acostumbrándose a la nueva realidad de sacarlo. Porque si no, la sangre hace que el corazón bombee muy rápido y sufra un infarto y no sirvió de nada sacarlo porque se muere. Entonces, ¿nosotros en qué queremos decir con esto? Que toda esta tragedia que ha pasado, si no saca lo mejor de nosotros, no volveremos a aprender nunca más. Porque ya estamos en un tiempo donde dice la Biblia que ya hemos avanzado tanto, la noche está avanzada, ya está cerca la venida de Cristo de cuando empezamos a creer. Y dice la Biblia que el Señor no viene, Él retarda su venida. ¿Por qué? Porque quiere que todos se arrepientan, no quiere que nadie se pierda. Pero Dios en algún momento, como decíamos en el estudio hace 2 horas, en algún momento Dios va a hacer esto, va a quitar su mano de gracia y va a poner su mano de ira y va a condenar al impío que pisoteó la sangre de Cristo. Eso va a ocurrir. Por eso cuando los apóstoles le preguntaron a Jesús: Señor, ¿y cuándo serán las señales de estas cosas? ¿Cuándo va a pasar todo esto que tú estás profetizando? ¿Y qué le respondió Jesús en Mateo 24? Señales antes del fin. ¿Qué le dijo Jesús? Mire que nadie los engañe, porque vendrán falsos cristos en mi nombre y harán mal falsas señales y prodigios y engañarán a muchos. Por eso es importante leer la palabra, porque muchos van a ser engañados. ¿Y qué dice Jesús? Si fuera posible, a los escogidos. Y vendrán terremotos, pestes, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Pero no teman, todavía no es el fin, pero estos serán los principios de dolores de parto, decía Jesús. O sea, todas estas cosas ya están anunciadas. Por eso yo decía, no me sorprende que alguien se levante y diga: sí, yo soñé que iba a haber un terremoto en Venezuela, que Dios me dijo que esto. No, no importa, si ya eso está escrito ya. Ahora, la cuestión aquí no es que alguien lo profetice o no. En la escritura tenemos que meditar. Porque si seguimos siendo los mismos miserables, que en lugar de arriesgar nuestras vidas por nuestro prójimo, buscamos la oportunidad para aprovecharnos de él, entonces el pecado todavía no nos ha hecho entrar en cuenta lo malvados que somos a veces, lo egoístas que somos a veces. Esto es lo que pasa, mis amados hermanos. Ese 15 de diciembre del 99 había gente siendo arrastrada por el río y otros estaban entrando en casas para robar. Otros estaban haciendo eso. Entonces muchas veces nosotros nos decimos con claridad: pobrecita la gente. No, pobrecita la gente no. Pobrecita la gente no. El dolor de quienes quizás nosotros pensábamos que eran buenas personas, porque no hay motivo para pensar otra cosa, es un dolor que debemos acompañar. Claro que sí. El Señor sufre con nosotros. Cristo sufrió en la cruz por usted y por mí. No la pasó bien. O sea, Cristo recibió lo que usted ve en la pasión de Cristo, en esa película. Todos la vieron, ¿no? ¿La vieron? Esa película, dicen los teólogos, que no cuenta ni la 9ª parte de lo que realmente Cristo pasó. Imagínate lo fuerte, porque la Biblia dice que quedó irreconocible. ¿Alguna persona que es irreconocible cuántos golpes hay que darle? Bueno, imagínese usted. Entonces, así aguantó Cristo. O sea, Dios no es indiferente al sufrimiento.
Dios acompaña el sufrimiento porque sabe lo que es perder a alguien. Él perdió a su hijo por nosotros. ¿Sabe lo que un padre pierde a su hijo único? ¿Has conocido a alguien? Bueno, pregúntele así, a su único. Entonces, cuando Jeremías recorría las ruinas de la Jerusalén, que pensaba todo el mundo que nadie iba a invadir, que recorría todo eso, me imagino que habrá pasado por su mente aquellos episodios de su infancia, cuando decía: yo solía caminar por aquí, solía venir por acá, ¿quién diría que esto se iba a destruir? Porque nosotros damos por sentado el día de mañana como que si va a seguir siendo como ayer o como hoy, y la vida nuestra es un soplo, es un aliento de vida. Hoy está aquí, mañana no sabemos. Yo puedo quizás pensar y hacer planes y decir esto y aquello, pero yo no sé lo que me depara la vida. Yo tengo que aprovechar este momento. Yo tengo que aprovechar para crecer, para amar a mis familiares, para amar a mi prójimo, para demostrar que Cristo está en mí. Porque si yo estoy aquí es por un propósito, mis amados hermanos. Si usted está aquí es por un propósito. Usted fue llamado por Dios. Usted no vino para acá para que usted se cambiara de religión. Siempre me pregunta eso: pastor, ¿y me tengo que cambiar de religión si me bautizo? ¿Pero quién dijo que usted tiene que cambiarse de religión? Aquí no estamos predicando religión. Sáquese eso de la cabeza. Estamos hablando de algo que es de vida o muerte. Las personas que mueren sin Cristo se pierden, mis amados hermanos. No hay otra cosa. Yo les decía a los hermanos que se ha dejado de predicar sobre la condenación, sobre el infierno, porque a la gente no le gusta escuchar eso. Y la gente se va de la iglesia. Bueno, se tendrá que ir de la iglesia. Volveremos a ser 12, como los apóstoles. Volveremos a ser 12, pero nunca vamos a vender la verdad. Tenemos que predicar la verdad. Esta tragedia que a todos nos duele en el alma, a todos nos duele, pues no se imaginan lo que uno siente por eso. Esta tragedia tiene que llevarnos a Cristo, llevarnos al Señor y decir: Señor, ten misericordia, salva las almas, cuida a la gente, pendiente de los niños, crea seres humanos conscientes de que somos frágiles y que algún día nosotros podíamos estar allí. Entonces, en la realidad es que yo no tengo tiempo para odiar, para guardar rencor, no tengo tiempo para pelearme con nadie. Debo vivir como Dios quiere que yo viva. Amén. Y anunciar la buena nueva de salvación, porque usted no sabe si en su trabajo, su compañero de trabajo o su familiar, quien sea que usted tenga en contacto, tenga la última oportunidad para escuchar lo que usted tiene para decirle. Amén. Y una palabra que usted le diga le puede salvar la vida para siempre. Amén. Una palabra que usted le diga. Si una de estas personas que murió en uno de estos edificios derribados por el terremoto recibió a Cristo horas antes, esa persona está en la presencia de Dios. Amén. Pero si no, ¿es Dios injusto? ¿Acaso Dios nos debe algo a nosotros? Pregunto, ¿Dios nos debe algo a nosotros? Porque hay gente que viene a la iglesia pensando que Dios me debe algo. O sea, yo estoy aquí, pero Dios me tiene que bendecir porque yo estoy aquí. ¿Quién te dijo a ti que dale gracias a Dios que tú estás aquí, mijo? Si no estuvieras allá afuera, sabrá Dios que haciendo qué, pensando que tú estás bien, que eres buena persona. Si te mueres, se acabó la oportunidad. No hay oportunidad. Y yo sé que esto puede ser duro, puede doler, pero las mentiras que seducen anestesian nuestra alma y nos vacunan contra la verdad. Mis amados, antes de terminar esta reflexión, es impresionante que el capítulo 3 que sigue, después de recorrer toda Jerusalén y ver que todo estaba destruido, los babilonios ingresaron en el 586 a.C., ingresaron a Jerusalén y se llevaron todo. Después, cuando tenga tiempo, lea todo el libro de Lamentaciones. Tiene 5 capítulos nada más, es corto, pero es desgarrador, porque Jeremías dice: ¿quién diría que las mujeres se comerían a sus propios hijos? Imagínense el nivel de desastre que tenían. Ellos estaban sitiados. Los sitiaron. Sitiaron es que los ejércitos la invadieron y no dejaron que los recursos de comida y todo eso vinieran. Y para no morir de hambre, las mujeres mataban a sus hijos para comérselos. Eso pasó ahí. Eso te lo peleé ahí, eso está en la palabra de Dios. Y Jeremías decía: ¿quién diría que esta ciudad tan hermosa, tan bella, tan protegida por Dios, llegaría a que sus propias madres comerían a sus hijos para vivir? ¿Quién lo diría? Porque no somos conscientes del alcance de nuestro pecado. Hace 2 semanas atrás, una mujer famosa de aquí de Argentina salió y se equivocó diciendo que el papá de un futbolista había muerto, y la defenestraron como si no hubiese un mañana. Aunque pidió disculpas, era día y noche hablando en contra de esa mujer.
Yo puedo no estar de acuerdo con su pensamiento, pero no me imagino cómo debe sentirse abrir las redes sociales todos los días y vivir todos los días encontrando noticias tras noticias que la desfenestraron. Porque los buitres, dicen los estudiosos, que los buitres no son aves que cazan para comer. Los buitres tienen unas pezuñas así inútiles para cazar. Ellas desgarran la carne. Y los buitres pasan mucho tiempo desgarrando la carne muerta. Esperan ahí que el cadáver se descomponga para desgarrar. Amén. Cazan lo que otros matan. Y a veces nosotros, cuando estamos matando a la gente por las redes sociales, diciéndole cualquier cantidad de cosas, o tratándola, maltratándola, haciéndole cualquier cosa, otros buitres van y empiezan a comerle la conciencia. Y llegamos a personas que de pronto caen en la droga, en la depresión, tristeza y todo lo demás. Entonces los buitres a veces los ponemos como buitres, con las pezuñas ahí, con las garras a desgarrar una carne de alguien, o haciendo leña del árbol caído, que eso también está pasando. Ay, Venezuela, y ahora todo el mundo de políticos y de todo esto. Sí, Venezuela, cuando Venezuela estuvo para todos los países. Y los demás países, cuando nosotros salimos, nos ponían trabas, nos ponían visas, nos ponían todo esto. Hay que aprender de todas estas cosas, mis amados hermanos. No lo estoy diciendo por malo. En Argentina hay que darle muchas gracias a Dios por el recibimiento que todos los venezolanos hemos recibido aquí. Nos han recibido como en casa. Eso Venezuela nunca se va a olvidar. Los países no se acaban. Se acaban los gobiernos, pero los países nunca se acabarán. Por eso la memoria histórica y cultural de una nación no puede perderse. El historiador griego, Heródoto, primer historiador, escribió una vez: la primera historia se escribió para que no se pierda el recuerdo de lo que los hombres han sido, para que no se pierda quiénes hemos sido nosotros. Y si usted ha sido hijo, hija de Dios, es hijo de Dios, debemos empezar a comportarnos como tal. No puedo explicarle a usted por qué pasó lo que pasó, de la misma manera que no puedo explicarle cómo de pronto una familia está compartiendo un mate y tiene una niñita de 5 años inquieta que cruzó la calle y la mató un auto. Yo no puedo explicarle por qué pasó eso. No puedo darle una respuesta. No puedo. Las tragedias no se pueden racionalizar. ¿Quién puede decir por qué pasó algo? ¿Por qué cayó ese terremoto? ¿Y por qué hizo esto? ¿Y por qué pobre La Guaira ya venía de 27 años de hambre y de desastre? Ahora le cayó este terremoto. Sí, claro, nos lamentamos como se lamentaba el profeta. Nos lamentamos, pero no podemos racionalizar. ¿Qué nos queda entonces? Sacar lo mejor de la oscuridad, lo mejor de nosotros, acompañar. Porque Dios está en el corazón de cada persona que está ahí arriesgándose, así como Dios está en cada uno de ustedes cuando oran. Porque la oración no es inútil, la oración es omnipotente. Amén. La oración abre puertas, la oración comunica al cielo. La oración abre el corazón de Dios para que empiece todo. Abre. Y nunca nosotros nos atrevamos a decirle a nadie: tú te mereciste eso, tú eres esto, tú eres aquello, eso te pasó por tal cosa, como defenestraron a esta mujer. No debemos ser así, aunque yo piense totalmente opuesto a ella, pero allá hay un alma humana. Eso es lo que debemos siempre tener en consideración. Siempre. Acuérdese lo que le dijo Jesús a Pablo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Qué le dijo Saulo? Señor, aquí estoy, ¿qué quieres que yo haga? Esa es la pregunta que usted debe hacerle a Dios. Señor, aquí estoy. No sé para qué estoy yendo a la iglesia, no sé para qué esto, pero dime, ¿qué quieres que haga? Y Él te va a decir lo que quiere que Él haga, que tú hagas por Él. Él te va a decir, porque estás hablando con un corazón honesto, un corazón abierto. No son nuestras fuerzas, es Él. Amén. Y termino con esto. Lamentaciones 3:23. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Ahora mi pregunta es la siguiente: ¿de dónde sacó fuerza el profeta para ver toda esta tragedia nacional y decir: grande es tu fidelidad? ¿No parece contradictorio viendo todo destruido? Todo está destruido, la ciudad que Dios prometió proteger. ¿Y qué dice el profeta? Grande es tu fidelidad. ¿Sabe por qué? Porque en los momentos de tragedia es donde la fe más crece. Es donde la fe más crece. Cuando tú estabas en plena oscuridad, quizás ahí en un rincón con la vida vacía, drogándote o emborrachándote o viviendo como te dé la gana vivir, y estabas ahí en ese rincón, ahí Dios te estaba acompañando. Amén. Esperando el momento para venir a ti. Por eso Apocalipsis 3:20 dice: he aquí que estoy a la puerta y llamo. Si alguno me oye y me abre, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Amén. Es una invitación que Jesús nos hace.
Entonces, aunque nuestra alma por dentro se está desgarrando porque no soportamos ver una imagen más, un video más, un desastre más, quiero que cuando lo veas entiendas que esa es la realidad horrorosa del pecado. El pecado es grave. Trajo Cristo a la cruz. El pecado es grave, por eso Cristo murió. Hay una mentirita blanca, no es un engaño, es una traición chiquitita, no. Todo eso destruye y destruye la vida de la gente. Vamos a criticarla porque se equivocó. Eso destruye a la gente. Vamos a pegarle que está en el piso. Eso destruye a la gente. Y la sociedad enferma no se recupera si no es por la gracia de Dios. Amén. Así que para finalizar, mis hermanos, mucho es para decir. Pasarán los días, pasarán los años, la Guaira tal vez sea reconstruida. Lo que más nos preocupa es cómo construimos el corazón. ¿Cómo reconstruimos el corazón? El chavismo algún día se va a acabar. Pero ¿cómo vamos a reconstruir nuestra cultura? ¿Qué estamos dejando a nuestros hijos? Aprendemos de Venezuela para que la Argentina no se convierta en una sociedad egoísta, ególatra, en una sociedad que hace culto al placer, hace culto a las cosas vanas. ¿Qué podemos aprender de esta tragedia? Yo les digo, mis amados hermanos, viva cada momento como si fuera el último. A veces parece una frase hecha, ¿no? Pero es muy real. Es muy real. Disfrute a sus hijos, disfrute a su familia, hábleles de Dios, ore por ellos, aunque ellos no quieran saber nada del Señor. Ore, porque no es usted, es Dios el que va a hacer la obra. Amén. Su Padre, quien usted tenga, ore y no baje los brazos, porque eso es lo que el diablo quiere. Por eso el diablo tentó a Jesús para que Jesús no fuera a la cruz, porque sabía que yendo a la cruz lo iba a vencer. Y Jesús perseveró y dijo: he aquí, yo hago todas las cosas nuevas. Amén. Y Él puede hacer a mi familia nueva. Amén. Él puede hacer de esas cenizas algo nuevo. Amén. Él puede hacer de todo lo que viene pasando algo nuevo. Amén. Mi humanidad sufre, pero mi fe está en Él. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie para orar y darle gracias a Dios por este momento.